a su iglesia bíblica Río de Gracia. Mateo 16, 24 al 28. Luego dijo Jesús a sus discípulos: si alguien quiere ser mi discípulo, tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mi causa la encontrará. ¿De qué sirve ganar el mundo entero si se pierde la vida? ¿O qué se puede dar a cambio de la vida? Porque el Hijo del Hombre ha de venir en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces recompensará a cada persona según lo que haya hecho. Les aseguro que algunos de los aquí presentes no sufrirán la muerte sin antes haber visto al Hijo del Hombre llegar en su reino. Palabra de Dios. Amén. Señor, esta es tu palabra. Y como pueblo tuyo, nos rendimos a tu palabra, te reverenciamos por tu palabra y honramos tu palabra. Somos bendecidos porque nos has dado tu palabra, y tu palabra corre y es glorificada en esta tu iglesia. Te suplicamos, Señor, que hoy esta palabra sea sembrada en los corazones de aquellos que aún no te han conocido, que al escuchar el Evangelio ellos sean convencidos de su pecado, que sean convencidos del juicio de Dios para los que pecan, pero también que sean llevados al arrepentimiento y la fe salvadora. Suplicamos, Señor, que hoy salves, porque tu palabra nos dice que cada día añadirás a tu iglesia los que van siendo salvados. De tal manera que, Señor, nos disponemos en tus manos para entrar en la meditación de la palabra, que edifiques a los santos, que la iglesia crezca en el conocimiento de Dios y avance el reino de los cielos en la tierra, y que los incrédulos crean para salvación y vida eterna. De mi parte, mi Señor, suplico la asistencia del poderoso Espíritu Santo de Dios para que pueda exponer este mensaje conforme a la gracia y misericordia que nos has dado de ser fieles a la predicación, a la exposición, a la explicación de tu santa palabra. Te lo suplicamos en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén y amén. Bueno, ya estamos llegando. Algunos dirán: ese capítulo 16 sí que fue largo. Te ruego por favor que prendan la luz. Casi no. Gracias. Estamos llegando ya al final. Hoy concluimos este relato que nos hace el Espíritu Santo a través del apóstol Mateo de aquel encuentro que él tuvo con los discípulos. Y esta enseñanza que viene desde el versículo 5, podríamos decir que la podríamos titular Un día de los apóstoles en la intimidad con Cristo. Y ya estamos llegando al final de ese día. Como ya lo vimos, el tema principal de este diálogo, de este encuentro que el Señor Jesús tiene con sus discípulos, es la fe. En primer lugar, vimos la confusión de fe que tenían los discípulos. Luego vimos el examen de la fe, cómo el Señor examina la fe a través de la gran pregunta del rey: ¿quién dicen ustedes que soy yo? Luego vimos la confirmación de la fe en aquella respuesta de Pedro cuando dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y luego, en el gran anuncio del rey, vimos el propósito de la fe. Ahora, en esta conclusión, en la conclusión de este pasaje, vamos a ver el reto o el desafío de la fe de los discípulos. Cómo el Señor reta a los discípulos a que hagan práctica esa fe. Recordando el sermón anterior, vemos que la reconvención de Pedro al Señor, cuando le anuncia acerca de su sufrimiento y muerte y resurrección en Jerusalén, estaba demostrando que aquellos discípulos aún no habían comprendido las realidades espirituales del reino de los cielos.
Ellos seguían al Señor por esas motivaciones pasajeras, esas motivaciones comunes. Era corriente, mira, aquella historia o aquellos discípulos que siguieron al Señor no eran los únicos de la época. En realidad, para los judíos, y especialmente en esa época, cuando aparecía un maestro, un rabí, había muchas personas que querían seguirlo. Y era un honor para la casa, para la familia, el que uno de sus miembros o algunos de sus miembros siguieran al maestro. Entonces habían diferentes escuelas rabínicas para la época, con seguidores para cada una de ellas. Y vemos, por ejemplo, Juan el Bautista era un maestro, él predicaba, entonces él tuvo una serie de seguidores. Pero luego viene el Señor Jesucristo. Y aquellos discípulos, en primer lugar vemos los 12 discípulos, luego vemos los 70, luego vemos los 120, luego vemos las multitudes. Aquellos discípulos querían o estaban buscando algo más natural. Ellos buscaban las enseñanzas, pero ahora las enseñanzas del Señor Jesús eran unas enseñanzas diferentes, como lo hemos visto ya en otras oportunidades. La palabra dice que la gente lo escuchaba porque su enseñanza no era como la de los fariseos, sino era una enseñanza especial, una enseñanza diferente. Y por esa razón el Señor Jesús tuvo muchos seguidores. Pero ¿tras de qué iban ellos? Bueno, algunos iban tras del conocimiento teológico, el conocimiento intelectual. Algunos querían ser maestros. Por esa razón, recuerda que algún joven vino y le dijo: maestro, yo quiero seguirte, yo quiero ser su discípulo. Y él le dice: bueno, vaya, venda todos sus bienes y sígame. Entonces le dice: no, es muy difícil. Él se va y no puede vender sus bienes porque estaba aferrado al mundo. Entonces, algunas personas lo siguieron quizás por fama, porque el Señor Jesús estaba volviendo famoso. El Señor Jesús estaba anunciando la venida del reino. Y en muchas ocasiones se presentó como ese rey Mesías, el descendiente de David. Oh, ¿cuántos lo siguieron? Porque estaban esperando que cuando el Señor Jesús instituyera ese reino, ellos tuvieran una mordida, ellos tuvieran un lugarcito allí en ese reino, porque ellos pensaban que el reino era natural, era para Israel. Pero el Señor Jesús lucha con esto, con estas motivaciones pasajeras comunes, por estos espejismos del mundo, el espejismo del poder, el espejismo de la riqueza, el espejismo de los placeres carnales. Este es el camino falso. Este es un camino falso. Esta es la oferta del enemigo. El enemigo dice: gánate el mundo, gana el mundo. ¿Se acuerdan que el Señor Jesús fue tentado? Y le decían: mira, le dijo Satanás, si postrado me adorares, te daré el mundo y sus riquezas. Oh, siempre el enemigo está ofreciendo el mundo y sus riquezas. Siempre el enemigo te llama a que ganes el mundo y sus riquezas. Y esto es lo que estaban pensando o tenían en su corazón aquellos 12 apóstoles. Ganar ese reino, ser reyes de Israel y de Judá, y que la bota romana se fuera. ¡Wow! Eso. Y ellos eran de los 12. Iban a ser los ministros de Estado. Algunos sería, por ejemplo, Mateo. O Judas sería el ministro de Economía, ¿no? El ministro de las Finanzas. Otro sería el ministro de Guerra. Otro sería el ministro de Justicia. Y así cada uno buscaba un ministerio. Por eso rogaban: oh, cuando vengas en tu reino, que sientes a uno a la derecha y a otro a la izquierda. O sea, buscaban lugares prominentes en el reino mundanal.
Pero aquí el Señor Jesús les está conduciendo a una transformación de pensamiento. Y cuando nosotros tenemos identidad con Cristo y tenemos intimidad con Cristo, Él está transformando nuestro pensamiento. Es lo que el Señor quiere, que transformemos nuestro pensamiento. Los discípulos necesitaban que su pensamiento fuera transformado, fuera pasado de la carnalidad a la espiritualidad, fuera pasado del reino terrenal y transitorio para mirar el reino de los cielos celestial y eterno. Ellos necesitaban, al igual que nosotros, ser transformados en nuestro pensamiento. Por eso el Señor dice en Romanos 12, no me cansaré de repetirlo: renovaos en el espíritu de vuestro entendimiento, de vuestra forma de pensar, para que podamos conocer la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. En los versículos 22 y 23, cuando el Señor les está hablando acerca de su sufrimiento, crucifixión y muerte, y que Pedro le dice: no Señor, no te llega a suceder esto. El Señor Jesús les estaba indicando el camino verdadero, el camino de la fe, el camino de sufrimiento, cruz, muerte y resurrección. Un camino de renuncia, un camino de sacrificio, pero un camino conducente a la gloria final. Pero este no era solamente, o el Señor Jesús no solamente les estaba revelando el camino que Él iba a seguir, sino también estaba anunciando el camino que todo discípulo de Cristo debe caminar. Y este es el camino que todos los discípulos durante 2000 años de historia, todos los creyentes durante 2000 años de iglesia debemos seguir. Un camino de sufrimiento, de cruz, de muerte y resurrección. Todo discípulo debe seguir ese camino. Esto significa que el reto consiste en ser como Cristo. Y el Señor Jesús presenta un reto a sus discípulos, un desafío a sus discípulos en 3 aspectos en los que debemos ser como Cristo. Y el título para el sermón de hoy es: el Rey hace un desafío a sus discípulos. ¿Cuál es ese desafío? ¿Cuál es ese reto que el Señor te hace? Que hace a sus discípulos, desde los apóstoles hasta nuestros días: ser como es Él, ser transformados como Él, para que Él sea el primogénito entre todos los hermanos. Entonces vamos a ver hoy 3 aspectos que nos muestra el texto de cómo debemos ser como Cristo. 3 retos, 3 desafíos. Y el primer desafío es el desafío de ser su discípulo. El Señor dice: el que quiera ser mi discípulo. Ahí está el desafío. ¿Quiere ser mi discípulo? Bueno, aquí está el desafío. El segundo desafío es el desafío de vivir para Cristo, y el tercer desafío es el desafío de visionar la gloria venidera. Vamos a ver el primer desafío, el desafío de ser su discípulo. El primer aspecto del desafío es el desafío de ser su discípulo. Versículo 24. Luego dijo Jesús a sus discípulos: si alguien quiere ser mi discípulo, tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme. Después de que él había entrado en esta reprensión al deseo carnal y mundanal de Pedro, diciéndole: no, Señor, eso jamás te sucede, y que él le dice: apártate de mí, Satanás. Entonces el Señor se voltea a sus discípulos y les dice: si alguien quiere ser mi discípulo, tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme. Y mira cómo el Señor comienza, dice: si alguien quiere. El asunto del discipulado, o como lo dice la versión Reina Valera, el asunto de ser seguidor de Cristo no es una obligación. Algunos de los creyentes, hermanos, van a predicar el evangelio diciendo a la gente: es que usted tiene que seguir a Cristo. No, nadie puede ser discípulo de Cristo. Nadie tiene que ser discípulo de Cristo. No es una obligación. El Señor dice: si alguien quiere, es un deseo sincero que nace de lo profundo del corazón. Pero ningún hombre puede seguir a Cristo por su propia voluntad. Ninguno puede ser su discípulo si el Señor Jesucristo mismo no lo llamare. Aquí se conjugan 2 aspectos.
El primer aspecto es el ser llamado y el segundo aspecto es el querer seguirle. Recordamos que todo hombre es pecador, totalmente depravado, y en sí mismo no hay un solo buen sentimiento. Por sí mismo no quiere seguir a Cristo. Por ello es necesario la obra de regeneración mediante la cual Cristo mismo transforma al pecador y produce en su interior el deseo de ser su discípulo. Y muchas personas nos preguntan, bueno, pero ¿cómo sabemos si yo soy un escogido de Dios? ¿Cómo sé si yo soy salvo? Este texto nos da una buena respuesta al respecto. Este texto nos enseña que cuando tú eres salvo, nace en ti de una manera sobrenatural un deseo de ser discípulo de Cristo, un deseo de andar con Cristo todos los días de tu vida. Si en ti no existe ese deseo, tú necesitas salvación de Cristo. Ese deseo surge de un corazón transformado. No surge de un corazón del pecador, sino de un corazón en donde el Espíritu Santo ha venido y ha plantado la semilla de vida y produce vida, y por eso anhelas ser seguidor de Cristo. Y muchos creyentes hemos tenido la experiencia del nuevo nacimiento y hemos podido o en nosotros ha nacido un sincero deseo de seguir a Cristo. Esa es la forma como puedes evaluar tu salvación. ¿Hay en ti un deseo sincero de seguir a Cristo? Filipenses capítulo 2 versículo 13 dice: pues es Dios quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer, para que se cumpla su buena voluntad. Es por el Espíritu de Dios que se produce en ti ese deseo de seguirle. Si tú no tienes el deseo de ser seguidor de Cristo, es porque no ha sido puesto en ti la vida eterna. No ha sido puesta en ti la vida eterna. Ahora, el Señor dice: el que quiera ser mi discípulo. Y allí el vocablo usado en griego es matetes, que significa ser un aprendiz. Y no se limita a un proceso intelectual, a un aprendizaje mental, sino que conduce a aquel discípulo a ser un imitador, a ser un duplicado, a ser uno que preserva esa forma o esa escuela, sea de pensamiento o sea de habilidades. Una persona en quien se implanta una identidad. El reto no es simplemente ser una persona, un discípulo para llegar a ser un maestro de la ley. Algunos de los discípulos de los 12 apóstoles, eso era lo que estaban buscando. Porque ese era el proceso que tenían aquellos rabís, ¿no? Primero ellos tenían la formación en su hogar, luego la formación en la sinagoga como un maestro, y aquellas personas que se dedicaban a ser rabís, entonces ya seguían una escuela de pensamiento y llegaban a tener una identidad con el rabí, y ellos comenzaban o continuaban esa escuela de pensamiento o esa escuela teológica. Algunos de los discípulos querían eso. Querían algún día ser líderes de su escuela teológica, de su escuela rabínica, de su sinagoga. Oh, qué bueno ser reconocidos como tal. Pero el Señor dice: no es para que ustedes sean reconocidos, es para que ustedes sean como el maestro. La idea de ser un seguidor o discípulo implica el ser como su maestro. Por tanto, el desafío para ti, si tú deseas ser un discípulo de Cristo, es el ser como Él es. Aquí estamos hoy retados para ser discípulos de Cristo, transformados
a la forma de Él. Y el Señor nos muestra tres aspectos característicos de ese ser discípulo. El primero dice, tiene que negarse a sí mismo. Bueno, si usted quiere ser discípulo, ahora tiene. Mira la diferencia. Cambia de querer al tener. Tiene que negarse a sí mismo. Y Cristo es el ejemplo a seguir. Así como Cristo se negó a sí mismo, el discípulo también se niega a sí mismo. El Señor Jesucristo se vació de sí mismo, se negó a su propia deidad, se negó o se despojó de su propia deidad, se despojó de su propia gloria, se despojó de esa naturaleza divina en plenitud, como nos lo muestra Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 8. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. O sea, seamos como Cristo. Tú quieres ser discípulo de Cristo, sé como Cristo. ¿Y cómo fue Cristo? Dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como a cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Renunció a ser rey, y más que ser rey de reyes y ser Dios, para convertirse en un siervo. En la iglesia de hoy en día se predica otra cosa. En esas iglesias modernas se está predicando otra cosa. Que no sea Cristo el rey, sé tú el rey del mundo. No, el Señor no se aferró, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo y hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo. Ese es el pensamiento que tiene que ser cambiado. Tenemos que ser trasladados al pensamiento de la humillación, del sufrimiento, del dolor, de la muerte en la cruz. Y dice, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. El negarse a sí mismo no es el simple acto de renunciar a los placeres personales o a la forma de vida. Negarse a sí mismo es una renuncia a la identidad personal. Es un vaciamiento de ese yo. El negarse a sí mismo no es ese falso misticismo de los ascetas, de los monjes, que renuncian, ¿no? Que se abandonan de la vida y de los placeres mundanos porque quieren ser mejores personas, porque creen que de esta forma van a alcanzar altos estándares del mundo. No, el morir a sí mismo, el renunciar a sí mismo es dejar de ser yo para imitar a Cristo. Es renunciar al gobierno de la carne y del pecado para que gobierne Cristo en su identidad de santidad, de justicia, de verdad, de amor, de paz. Es renunciar a esos deseos personales, esos deseos de satisfacer mi yo, mi carne, mi pecaminosidad, para satisfacer al Señor. ¿Tú quieres ser discípulo de Cristo? ¿O crees que eres discípulo de Cristo? Evalúate, hoy el Señor te evalúa. ¿Cómo está tu negación a ti mismo? ¿Te estás negando a ti mismo? ¿Cuántos placeres damos a esta carnita y a estos huesitos? ¿Cuántos placeres damos a nuestra pecaminosidad? Nos complacemos. Vivir una vida plácida, vivir una vida chévere. Eso es lo que queremos. ¿Cómo está tu negación a ti mismo? Cristo se negó a sí mismo, a su identidad divina. El discípulo debe negarse a su identidad del yo. Oh Señor, ayúdanos a negarnos a nosotros mismos. La segunda característica que nos da el pasaje es: y tome su cruz. Muchas personas han llamado la cruz a esos sufrimientos, a esos problemas naturales que nos da la vida.
nos encontramos con un cristiano, o a veces de esos que aparentan ser cristianos. Hey, ¿cómo vas? Aquí, hermano, llevando mi cruz. Bueno, ¿y cuál es tu cruz? No, esa suegra que me tocó. Bravo, oh, terrible la suegra. O ese trabajo que me tocó. Hay personas que cuando salen a trabajar reniegan. Ay, otra vez ir a trabajar, encontrarme allá. 2 horas de transporte, 8 horas de trabajo, el mismo jefe, los mismos regaños, lo mismo todos los días. ¡Ah, qué pereza! Esa cruz que estoy cargando, no, hermano, esa no es ninguna cruz. Ninguna cruz. ¿Qué es la cruz? La cruz es el sacrificio, es la muerte. Cristo fue a la cruz para hacer un sacrificio que tenía como objetivo principal satisfacer al Padre. La cruz no son los sufrimientos pasajeros de esta tierra. El tomar la cruz es el reto de dejar de satisfacer los apetitos personales, sacrificarlos para satisfacer la voluntad soberana de Dios. El sacrificio es entrega al Señor. El sacrificio es pasión por Cristo y por su obra, por su ser, por sus planes. Sacrificio es fe, es creer en lo que no vemos, es esperar lo que estamos no viendo todavía, es esperanza. Sacrificio es muerte, es morir a mí mismo, a mis deseos para agradar al Señor, aunque ello te duela. Y eso lo vemos generalmente en la parte económica. Cuando se piden los diezmos, ¿saben una cosa? Hoy hay una teología torcida acerca de los diezmos. No, ¿para qué va a llevar diezmos a la iglesia? Mira el mundo cómo está lleno de gente pobre, niños aguantando hambre, venezolanos sufriendo que ni desayunan ni almuerzan o se comen una guapanelita al día. A eso sí hay que ayudar. A tu pastor, ¿para qué? Él está gordo, tiene buen carro. No ayude de eso. No, es que los diezmos son para el pastor. Los diezmos son del Señor y para el Señor y para su gloria. Pero ¿cómo duele sacar los diezmos? ¿Cómo duele sacar el tiempo para el Señor? ¿Cierto que sí? Hoy es lindo, aunque hoy hay muchos que no vinieron, pero ¿sabes una cosa? Hoy es lindo tener 40 personas en nuestro salón, 35. Ay, pero los martes, ¿cómo nos duele venir los martes a orar? A veces cómo duele llegar a las 8:30 a orar para disponernos al servicio del Señor. Nos cuesta la cruz. Nos cuesta satisfacer a Dios. La satisfacción de Dios está en vernos a nosotros sus hijos adorándole, regocijados en Él. Como dice el Señor en Gálatas capítulo 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Es Cristo quien vive en mí y lo que ahora vivo en esta carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. La cruz es entrega, es sacrificio. El cual me amó y se sacrificó. Si Él me amó y se sacrificó, ¿qué puedo yo entregarle a Él? Lo mismo, mi amor y mi sacrificio. Muchos cristianos dicen, no, yo amo al Señor, y se le llena, no, es que yo amo al Señor, pero sin sacrificio. Cuando toda la Biblia nos habla que el amor de Cristo es amor sacrificial, es amor de entrega. La tercera característica del reto de ser discípulo es seguir al Señor Jesús. Él les dijo, yo soy el camino. Seguirle es ir en pos de su camino de retorno al Padre. El vocablo usado para seguirle es acoloutero, que no solamente significa seguirlo, caminar con Él. No, significa ir detrás,
significa ser un compañero, ser alguien que se identifica absolutamente con el otro. Y para ser ese compañero, para caminar en pos del Señor, es necesario la fidelidad. El Señor no nos llama a ir en pos de Él, a seguirle a Él por un ratico. Bueno, mientras estamos aquí en el llanito y voy por el camino cogiendo uvitas y manzanitas y lo tengo todo y vivo chévere, ahí camino con el Señor. Pero en cuanto empieza la primera faldita, cuando empieza el primer pedazo de camino desértico, surgen las necesidades, surgen los sufrimientos. Ya no quiero andar con el Señor. Eso no es un buen negocio. Ir en pos de Él implica fidelidad. En toda circunstancia caminar con Él hasta llegar al final del camino. Significa compromiso, significa entrega. Significa darnos a Él en todo, en el tiempo, en el talento, en los tesoros. Pero también significa obediencia. Ser seguidor no es simplemente, yo voy a la iglesia. No, ser seguidor significa ser fiel a Cristo. En la iglesia, en la casa, en la familia, en el trabajo, en las finanzas. Ser seguidor significa compromiso. En aquello que Cristo se ha comprometido, yo me comprometo con Él. Yo pongo el pecho a la brisa como Él lo pone. Cuando nosotros vemos, por ejemplo, competencias por equipo, a mí me gusta mucho el ciclismo y me gusta ver esas competencias. Y se da en esta semana que terminó, se da una carrera muy importante, la carrera de Italia, el Giro de Italia. Y resulta que en ese Giro de Italia había un ciclista que era el campeón, iba de primero, era el puntero, número 1. Y un buen día a ese hombre le fallaron las fuerzas. Y cuando vino una subida, ese pobre hombre empezó a pedalear, pero ya no tenía fuerzas, parecía que se iba a desmayar de su bicicleta. Vinieron los demás del equipo, los otros 6 o 5 del equipo, los otros compañeros. Muchos de ellos tenían la oportunidad de ocupar un puesto importante. Muchos de ellos tenían la oportunidad de ganarse unos dólares, unos euros al ganar el premio de montaña o al pasar una meta volante. O quizás al llegar a la meta tenían una gran oportunidad. Pero ¿saben una cosa? Ellos tuvieron un compromiso con su líder y se quedaron y lo acompañaron hasta que llegó. 40 minutos más tarde, pero llegó con su equipo. Ser cristiano no es ser un llanero solitario, no. El cristiano siempre afronta el compromiso con Cristo. ¿Cómo está tu caminar con Cristo? ¿Eres fiel? ¿Estás comprometido con Cristo? ¿Le pones el pecho a la brisa? Cristo tuvo que sufrir. Él dijo: es necesario que yo sufra en manos de los judíos, en manos de los principales allá en Jerusalén. Es necesario que yo sea crucificado. Es necesario que yo muera. ¿Estás dispuesto a tomar la bandera, sufrir, ser crucificado y morir como Cristo? Bueno, el Señor dice: si quieres ser mi discípulo, tienes que negarte a ti mismo, tomar tu cruz y seguir al Señor con fidelidad. Amén. Ahora vamos a ver el segundo aspecto del desafío. El desafío del Señor para tu vida es que quieras ser su discípulo, que seas una réplica de Él en este mundo caído en el pecado. Uno que renuncia a su yo para que Cristo viva en ti. Uno que se sacrifica a sí mismo para satisfacer a Dios. Y uno que sigue al Señor con fidelidad, compromiso y obediencia. Vamos a ver el segundo aspecto del desafío. El desafío de vivir para Cristo. Versículo 25 y 26 dice: porque el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por mi causa, la encontrará. ¿De qué le sirve
ganar al mundo entero si se pierde la vida, o qué se puede dar a cambio de la vida. El Señor lanza su desafío a los discípulos basado en el diálogo que ellos van llevando. Él les dice: es necesario que yo sea crucificado, que muera. Y Pedro les dice: no, que tal cosa nunca te suceda. Entonces Él les discierne la confusión, les hace saber que ellos están en una confusión. Ellos están pensando algo equivocado sobre la muerte de Cristo. Ellos piensan que la muerte de Cristo va a ser una gran pérdida, va a causar dolor, va a ser dañina. Pero el Señor asume el desafío de morir para vivir. El Señor Jesucristo les hace saber, les discierne que su muerte no es para derrota, sino para victoria. El Señor asumió el desafío de morir para luego resucitar y dar vida a los muertos. Asimismo, los discípulos, para que podamos vivir, debemos morir. Es un contraste con el pensamiento mundano. El pensamiento mundano dice: gánate el mundo, vive para ganar el mundo. Pero el pensamiento de Cristo dice: el que quiera salvar su vida, la perderá. El Señor nos discierne entre la vida terrenal y transitoria, entre la vida espiritual y eterna. ¿Qué es lo verdaderamente valioso para el discípulo? Los discípulos consideraban que si el Mesías perdía la vida, ellos perderían sus privilegios de ser los principales del reino terrenal de Israel. Perderían su prestigio ante todos sus familiares que los habían visto abandonar sus casas, sus empleos, para ir a seguir al Maestro con una proyección: el Maestro será el futuro rey de Israel. Quizás ellos pensaban que habían perdido su tiempo y su dinero. ¿Cómo? Andando 3 años con este rabí para que ahora nos resulte que él va a ser crucificado y muerto. Entonces, ¿cuándo va a venir el reino? Hemos perdido nuestro tiempo, hemos perdido nuestro dinero al seguir un líder que finalmente no va a hacer nada. ¿Creen ustedes que los discípulos pensaban esto? Pues claro que eso era lo que pensaban. De hecho, fue el pensamiento que perseveró en Judas. Y por eso él no lo acompañó hasta el final. Fue él el que lo vendió. Porque él se sintió frustrado, viendo: este rabí nos ha engañado 3 años andando con él, y ahora que va a la cruz. ¿Cómo así? Nosotros lo queríamos como rey de Israel. Nosotros queremos retomar el control de Jerusalén y vivir chévere. Vendamos a este. Pero así pensaba también Pedro. ¿Recuerdan cuando aquella sirvienta le preguntó, le dijo: usted es como uno de ellos, habla como uno de ellos? No, yo no, a mí no me metan con ese señor. ¿Por qué? Porque su pensamiento era un pensamiento carnal, un pensamiento centrado en este mundo. Este es el engaño del mundo: hacernos pensar que lo importante de la vida es alcanzar una vida buena, una vida terrenal, sabrosa. Pero esto es una locura, porque dice el Señor que finalmente esto le llevará a la perdición. Y la pregunta importante es: ¿qué hubiera sucedido si el Señor Jesucristo hubiera valorado más su vida terrenal que su muerte en la cruz? ¿Qué creen ustedes que hubiera sucedido? Sencillo: ninguno de nosotros hubiera sido salvado. Ningún hombre hubiera sido salvado. Todos los hombres seguiríamos bajo el dominio, bajo la tiranía eterna del pecado. Pero el Señor dice: pero el que pierda su vida por mi causa, la encontrará. El Señor mismo perdió su vida para encontrarla de todos los creyentes. El desafío del Señor es perder la vida terrenal para ganar la vida celestial. La gran mayoría de los llamados cristianos no consideran su vida espiritual como la mayor ganancia.
piensan que invertir en lo espiritual es casi que una pérdida. Es pérdida de tiempo, es pérdida de dinero, es pérdida de descanso. Oh, no, ¿para qué? ¿Para qué ir a la iglesia a las 8:30 el domingo? No, toda la semana entro a trabajar a las 8 y el domingo otra vez a madrugar para ir a la iglesia. No, lleguemos al culto a las 10:15 o llegamos un poquito más tarde a las 10:30. Al fin y al cabo que hasta ahora han orado y estarán cantando himnos y lo importante es la predicación. Lo importante no es la predicación, lo importante no es cantar himnos, lo importante no es hacer el culto, lo importante es vivir para Cristo en todos los momentos necesarios. Lo importante es vivir para Cristo y ese es el desafío. El Señor nos dice que la verdadera ganancia es perder la vida natural para ganar la vida celestial. Todo el que vive para el mundo pierde su vida, mas todo el que vive para Cristo la gana. Amén. El desafío del Señor es ser como Él es. Cristo valoró su vida espiritual que implicaba la pérdida de su vida natural. Pero Él estaba seguro de que el perder su vida le conduciría a ganarla para todos sus escogidos. Lo que al mundo le parece derrota, pérdida y fracaso, para Cristo es el camino de la gloria. Sin perder la vida natural, no se puede recibir la resurrección, no se puede tener la vida eterna y no se puede vivir en la gloria. ¿Cuál es la prioridad de tu vida? ¿Lo terrenal, lo material, lo pasajero? ¿O lo espiritual, lo celestial y eterno? Y el Señor nos da la respuesta. ¿De qué sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su vida? ¿O qué se puede dar a cambio de la vida? El hombre natural, en su terquedad, en su tosudez, se esfuerza para ganar el mundo sin reconocer que ello le va a llevar a perder la vida. Esto es lo natural. Pero son muchos los llamados creyentes que desprecian la vida espiritual y eterna para ganar el mundo, desconociendo que ello es evidencia de que perderán su vida. Y no estoy quizás hablando de la vida eterna. Algunos creen que tienen la vida eterna, pero no la tienen, porque les importa más el mundo que la vida de Cristo. Pero muchos piensan que buscar la vida eterna, anhelar la vida eterna y vivir la vida eterna en la oración, en la piedad, en la santificación, en la comunión con Dios, en la comunión con la iglesia, eso no es tan importante. Prefiero trabajar un poco más, ganar un poco más de dinero, comprar un poco más de cosas, pero por ello está perdiendo su vida. Cuando trabajamos la consejería en las personas, a veces en las parejas, uno de los problemas relacionales más frecuentes entre el esposo y la esposa, entre los padres y los hijos y los padres, es que no invierten tiempo en su vida. Y al no invertir tiempo en su vida, pierden. ¿Cuánto pierde un joven al terminar su carrera y salir a trabajar 25 horas diarias y ganarse 2 salarios? Lo que sucede con el sueño americano, la gente piensa que el sueño americano es que agarraron un avión, se bajaron en Nueva York y cuando empiezan a ver dólares tirados en el suelo, no. El sueño americano es que allá tú tienes oportunidad de progresar, sí, pero ¿cómo? Trabajando duro y parejo. Trabajando 25 y 26 horas diarias sin poder dormir. Y entonces se matan todo el tiempo para ganar el mundo. Y se ganan el mundo. Y tienen propiedades. Y les va bien. Pero cuando llegan a los 35, 40 años, que no han disfrutado de su vida, empiezan a perder la vida. La salud se les acaba, la familia se les acabó, hasta que finalmente todo
todas sus riquezas por las cuales se mataron para ganar, se perdieron. Y no estoy diciendo con esto que te vuelvas un perezoso y no quieras ganar, no. Lo que estoy diciendo es que la centralidad de tu vida no puede ser el ganar el mundo, porque si ganas el mundo, el Señor lo advierte, pierdes tu alma. Muchos cristianos, muchos llamados creyentes desprecian su vida espiritual y eterna por ganarse el mundo, desconociendo que esto es evidencia de que van a perder su vida. El Señor Jesús fue tentado por el diablo a ganar el mundo entero. Mateo capítulo 4, versículos 8 y 9 dice: de nuevo lo tentó al diablo, llevándolo a una montaña muy alta, y le mostró todos los reinos del mundo, y su esplendor, su riqueza, sus tesoros. Y le dice: todo esto te daré, Jesús, si postrado me adorares. O sea, gana el mundo y pierde tu divinidad. Jesús, el Señor, rechazó al diablo, rechazó la tentación, rechazó el ganar el mundo, porque Él tenía que ganar la vida en la cruz. Y el reto es: sé como Jesús. Rechaza el mundo, rechaza la vida de esta tierra para ganar la vida eterna, para vivir con Cristo. Si alguien ganara todas las riquezas del mundo, no podría pagar con ella su alma. La vida no se puede comprar. Y es tan grande el pecado que no hay fianza que pueda pagar la pena. Y la sentencia es definitiva. El Señor dice: la paga del pecado es la muerte. Por lo tanto, es lo más necio buscar ganar el mundo si con ello no se puede comprar la vida. ¿Para qué trabajar tanto para ganar el mundo si vas a perder la vida? Es necio. Entonces es momento de reflexionar en las palabras del Señor Jesús y asumir ese reto. ¿Qué puedes dar a cambio de tu vida? ¿Con qué puedes pagar tu vida? Tu vida natural y tu vida eterna. El Señor Jesús mismo nos da la respuesta. Juan, Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 36, dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rechaza al Hijo no sabrá lo que es esa vida, sino que permanecerá bajo el castigo de Dios. Y primera de Juan, capítulo 5, versículo 12, dice: el que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Y este es el reto de Dios para ti que estás buscando ganar el mundo, pero que estás perdiendo tu alma. Este es el llamado para ti, que aún no has tenido intimidad con el Señor Jesucristo, que hasta ahora has rechazado al Hijo de Dios. No sabrás lo que es la vida y permanecerás bajo la ira de Dios, es lo que Él dice. El Señor dice que no puedes ganar esta vida. Llamado, el reto de este día es que recibas esa vida como regalo. Lo que no puedes comprar con tus esfuerzos, Cristo lo ganó con su esfuerzo en la cruz, con su entrega en la cruz. Por eso hoy te convoco, hoy te reto a ti que no has creído en Cristo: corre a Cristo, corre y clama a Él por la salvación de tu alma. Él es el único dador de vida eterna. Si crees en Él y le sigues, tendrás la vida eterna. Pero si le rechazas, perderás la vida, y el castigo de Dios estará eternamente sobre ti en el infierno. Y esto no es una amenaza. Estoy abriéndote el panorama de la eternidad. Dos caminos: o sigues a Cristo para tener vida eterna, dicha eterna en la gloria eterna de Cristo, o rechazas a Cristo para estar condenado eternamente en el infierno, sufriendo eternamente. Ahora, habiendo visto los dos primeros retos, los dos primeros desafíos, el desafío de ser discípulo de Cristo y el desafío de vivir para Cristo, vamos a ver el tercer reto que nos presenta el Señor en el texto: el desafío de visionar la gloria venidera. Versículo 27 dice: porque el Hijo del Hombre ha de venir a la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces recompensará a cada persona según lo que haya hecho.
Versículo 28, les aseguro que algunos de los aquí presentes no sufrirán la muerte sin antes haber visto al Hijo del Hombre llegar en su reino. Para los apóstoles la idea de que Cristo sufriera, fuera crucificado y muriera era pérdida, fracaso. Pero este es un pensamiento vano. El Señor insiste en transformarle su pensamiento y recordamos que el reto del Señor es que sus discípulos seamos como Él es. Que pensemos como Él piensa, que visionemos como Él visiona. Y para Él, su sufrimiento, su crucifixión y muerte redundarían en la mayor de las glorias. Esto es lo que debemos entonces visionar los discípulos. ¿Qué visionó Cristo cuando afrontó el reto de la cruz? Vamos a ir a el libro de los Hebreos, la carta a los Hebreos en el capítulo 12, versículo 2. Que nos habla de la visión cristiana. La visión cristiana es la misma visión de Cristo. Y dice el Señor allí, Hebreos 12:2, fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba, soportó la cruz menospreciando la vergüenza que ella significaba y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. El Señor Jesús, cuando les dijo que Él tenía que subir a Jerusalén y sufrir a mano de los ancianos y ser crucificado y morir para luego resucitar, estaba anunciando su sufrimiento, pero a su vez anunció la gloria de su resurrección. No podemos ver solamente lo inmediato. Pedro vio lo inmediato. Él escuchó solamente, tengo que subir a Jerusalén a sufrir y a ir a la cruz y a morir, pero no escuchó lo más importante. Todo esto es para la gloria de la resurrección. Debemos visionar el futuro. No podemos mirar solo lo natural, sino visionar lo trascendente, lo que va más allá de esta vida y esta tierra. Así como el Señor visionó su postrera gloria, la recompensa del Padre resucitándolo y llevando al trono de la gloria, sentándolo a su diestra y dándole todo reino y toda autoridad en los cielos y en la tierra. Nosotros, sus discípulos, tenemos el reto de visionar las recompensas que recibiremos de nuestro amante Redentor. Dice, entonces recompensará a cada persona según lo que haya hecho. Y esto nos hace recordar que el Señor Jesús es juez eterno. Él juzgará a los vivos y a los muertos. Y Él recompensará a los que despreciaron su vida para ganarla. A los que se negaron a sí mismos, a los que tomaron su cruz y le siguieron para la vida eterna. Este sufrimiento, esta cruz que cargamos y esta muerte son pasajeras y en nada se comparan a la gloria venidera. Como discípulos, nuestra misión es esperar las recompensas de nuestro Redentor. Versículo 28 dice, les aseguro que algunos de los aquí presentes no sufrirán la muerte sin antes ver al Hijo del Hombre llegar en su reino. A veces pensamos que las recompensas vendrán cuando el Señor Jesucristo vuelva por segunda vez, nos lleve al cielo y entonces allá va a haber un juicio y en ese juicio recibiremos recompensas. Pero el Señor le dice aquí a sus apóstoles que algunos de ellos, no todos, solamente algunos de ellos verían la gloria de Cristo y recibirían recompensas antes de que se murieran. Uno de ellos no la recibió, otro tardó en recibir la recompensa. La recibió, pero tardó, que fue Tomás. Judas no la recibió. Los otros dos recibieron la recompensa antes de morir. Los otros 10 o los otros 11 recibieron la recompensa antes de morir. No todos verían la gloria de Cristo y recibirían recompensas antes de sufrir la muerte. Y esto se cumplió. ¿Qué mayor recompensa tuvieron aquellos discípulos? Dice, no sufrirán la muerte sin haber visto al Hijo del Hombre llegar en su reino. Ellos lo vieron resucitar en gloria. Ellos vieron a Jesucristo, el Señor de la vida, venciendo la muerte.
Esa es la gloria de Cristo. Venció a sus enemigos, el pecado en la cruz, y a su enemigo la muerte en la resurrección. Y los discípulos vieron esa gloria, contemplaron esa gloria por gracia, recibieron su recompensa. Oh, cuán glorioso sería aquel precioso momento cuando ellos fueron a la tumba y allí no hallaron a su Señor, pero luego lo ven. Y luego él entra a su aposento y habla con ellos. Y luego él camina a la playa y come con ellos. 40 días, 40 noches estuvo el Señor acompañándolos. Resucitado, ellos recibieron la recompensa de ver la resurrección. Pero no solamente recibieron la recompensa de ver la resurrección, sino también cuando él ascendió a los cielos llevado por ángeles. Pero también recibieron la gran recompensa de haber recibido el Espíritu Santo en el aposento alto. ¿Recuerdan? Oh, cuánta gloria, cuánta recompensa tan grande. Aquellos discípulos reunidos en el aposento alto, atemorizados, acobardados, y de repente vino el Espíritu Santo y llenó toda la casa y descendió sobre aquellos discípulos. Esa es la gloria de Dios. Ellos recibieron recompensa. ¿Qué mayor recompensa que tener el Espíritu Santo? Que esa es una recompensa que nosotros hemos recibido por haber creído. Qué recompensa tan grande vivir en el Espíritu Santo. Qué recompensa tan grande tuvieron aquellos apóstoles el haber predicado el Evangelio y que el reino de Dios se extendiera cada día más y más. Qué recompensa tan grande de ellos haber sido los escritores de la palabra en el Nuevo Testamento. Qué gran recompensa para ellos haber sido los pioneros de la iglesia. Los apóstoles no sufrieron en vano. Los apóstoles comenzaron a disfrutar de las recompensas en esta vida. La gran mayoría de cristianos de nuestro tiempo no tienen la visión de Cristo. Su visión es la visión del diablo, de ganar el mundo y de rechazar el sufrimiento y la muerte. La gran mayoría de cristianos han perdido la visión de la resurrección y de la gloria de Cristo, que es la misma nuestra. La gran mayoría de cristianos piensan que las recompensas de Cristo a sus discípulos llegarán en su segunda venida. Es por ello que no pueden disfrutar de la venida del reino, de la gloria de Cristo en esta vida. La gloria del Señor, las recompensas del Señor en esta tierra. Y si tú eres discípulo de Cristo, seguidor de Cristo, el Señor ya te está recompensando. El desafío del Señor a sus discípulos es ser como Él es, visionar lo que Él visiona y esperar las recompensas celestiales aún desde esta vida. El Señor quiere darte la recompensa de contemplar la gloria de Cristo en tu salvación. Disfruta de la gloria de Cristo en la presencia del Espíritu Santo en ti. Disfruta de la gloria de Cristo en tu santificación. Recibe la recompensa de la gloria de Cristo en la comunión de la iglesia, en la predicación del Evangelio. Recibe la recompensa de Cristo en el avance de su reino, del cual Él te ha hecho partícipe. Recibe la gloria, la recompensa de Cristo, de su gloria en tu familia, en tus finanzas, en tu trabajo y aún en el mundo que te rodea. Visiona la recompensa de la resurrección y de la vida futura. Oh, qué gran recompensa ha de ser para ti, cristiano, el tener la esperanza que solo los cristianos tenemos. El mundo no tiene esperanza. Su única esperanza es el camino de la muerte. Su única esperanza es la condenación, es la horrible expectación de juicio. Pero nosotros tenemos la esperanza gloriosa de la resurrección y de la vida futura. ¿No es esto ya en sí una recompensa? ¿No es esto ya en sí caminar con la seguridad de que en el mismo momento en que tú fallezcas en esta tierra, estarás en la misma presencia de Cristo? Oh, qué gran recompensa para los que hemos creído. ¿Estás viviendo estas recompensas? ¿Estás disfrutando de estas recompensas? Oh, pues si eres un verdadero cristiano, comienza a disfrutarlas. ¿A qué conclusiones hemos de llegar en este día?
En el pasaje que hoy hemos meditado recibimos un reto del Señor. Es el reto de ser como Él es el reto de ser su discípulo, el reto de vivir para Él y el reto de visionar lo que Él visiona. Que a partir de ahora mismo asumas el desafío del Señor, que tu vida sea como la de